Ay, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Disculpad el retraso. Ha habido un problema técnico de última hora, como siempre, para darle emoción a estos eventos. Muchas gracias por asistir a nuestro primer encuentro con autor del programa Bibliotecas Vivas. El autor seleccionado por nuestros bibliotecarios y bibliotecarias ha sido Javier Cercas. Bienvenido, Javier, aquí le tenemos. Javier, no sé si has escuchado hablar del proyecto Bibliotecas Vivas. Es un proyecto del que estamos muy orgullosos. Están muchísimas bibliotecas de la región. Pretendemos dinamizar todavía más las bibliotecas porque creemos que no hay nada más poderoso que tener bibliotecas trabajando juntas y en ello estamos. Somos profesionales, tenemos los mismos valores, los mismos objetivos que al final es hacer feliz a nuestros usuarios. Queremos que nuestras bibliotecas se vean como un recurso más para la sociedad, para la inclusión social, para animar a todos los extremeños a leer, a participar en todas las actividades que organizamos, como pueden ser clubes de lectura, encuentros con un autor como este que vamos a tener hoy, rutas literarias o la celebración conjunta de efemérides. Y bueno, pues contigo nos vamos a estrenar, Javier. Es una videoconferencia grupal. He explicado a los compañeros, pues eso, que cada vez que quiera intervenir alguien va a tener que levantar la mano o escribirlo en el chat. Tenemos muchas personas que no han podido acceder a lo que es la conferencia virtual, pero van a poder seguirnos desde el Facebook y estaremos también atentos a las preguntas que nos hagan los usuarios desde el Facebook. Así que no os preocupéis, que trataremos de llegar a todos. Javier nos preguntaba, estaba preocupado porque sabía que es muchas personas las interesadas en intervenir y pues no quería dejar a nadie sin responder. Hemos dicho que no se preocupe por eso y que si hay alguien que se queda sin responder, que nadie se va a disgustar, nadie se va a ofender y que esto es hecho con la mejor de las intenciones. Y bueno, no quiero empezar a hablar con Javier antes, sin hacer antes una pequeña presentación, porque aunque todos hemos leído su obra, todos queremos estar aquí con él, pues qué menos que hablar un poquito del extremeño que tenemos en Barcelona, en Cataluña. Pues eso, Javier nació en Iberlanda, un pueblecito de aquí de Cáceres, se fue a los 4 años de edad con su familia a Girona, a los 15 años estuvo yendo y viniendo, visitando a su familia y tiene una estrecha relación con Hibernando. En 1985 se licenció en Filología Hispánica, me consta que también tiene la Filología Catalana y que ha trabajado también como filólogo catalán haciendo traducciones y así, bueno, ya nos contará cuando le preguntemos. Ha trabajado escribiendo artículos, reseñas para diversos periódicos, es un colaborador habitual de la edición catalana y del suplemento dominical del País. En 2001, Javier Cercas publicó su novela Soldados de Salamina, la cual le convirtió en un autor muy conocido y cuya obra más valorada por el público, que no la primera, se convirtió en una película que se estrenó 2 años más tarde bajo la dirección de David Trueba. Luego tuvo otras novelas como La velocidad de la luz, Anatomía de un instante, Las leyes de la frontera, El impostor, El monarca de las sombras, y siempre se ve en sus obras que el autor ha mantenido una relación muy estrecha y un gran interés por los momentos históricos como son la Guerra Civil Española, la Transición Española y la vida posterior al franquismo. Y bueno, su obra ha sido traducida a más de 20 lenguas. Cercas se caracteriza por un uso de novela testimonio, porque mezcla mucho, como hemos podido ver tanto en Terra Alta como en Independencia, mezcla mucho los actos verídicos, los ficticios, no queda clara cuál es la línea o el límite entre lo que es la realidad y la ficción. Y bueno, yo creo, no quiero extenderme mucho, que también hay algún tinte autobiográfico. Y ya nos lo dirás tú, sí que es cierto que tus obras suelen estar ambientadas en entornos urbanos, hablas del presente, del pasado cercano, siempre en un tono amable, de fácil lectura, que nos hace reflexionar, nos gusta a todos y incluso tiendes al humor. Y bueno, una vez dijiste que una novela es la mitad la hace el autor, la otra mitad la hacen los lectores. Y aquí estamos rodeados de lectores que están, pues eso, curiosos, ávidos de
preguntas y de ganas de preguntarte. Entonces, yo sé que a muchos nos pasó cuando leímos Terra Alta que nos quedamos con la sensación de ¿habrá una segunda parte? ¿Continuará? Y así ha sido. Ha llegado a Independencia y me gustaría que nos contases cómo ha sido el proceso de creación. ¿Cómo surgió Terra Alta? Si ya sabías que iba a haber una Independencia. Cuéntanos. Javier, a ver. Se ha ido un momento de la conversación. A ver, Javier se está conectando. No sé si has escuchado el final de la pregunta, Javier. ¿Se está conectando todavía? Virginia. Ahora ya está, ya está. Javier, ¿me escuchas ahora? Está silenciado. Dime, Ana. Creo que nos está retransmitiendo por Facebook, por todo lo que... Ahora lo miro. Ahora lo miro, ¿vale? Muchas gracias. A ver, ahora lo compruebo. Javier, no sé si has escuchado. Sí que pone que se está transmitiendo. Ahora lo compruebo. Perdona, la reunión se está grabando. Perdona. Sí, Para seguir adelante con esta reunión se está dando su consentimiento a ser grabado. Continuar. Bueno, aquí estoy. Ay, pobre hombre. No, esto es una locura, perdonadme, pero esto es una locura. Ayer me pasó otra cosa parecida. En fin, la tecnología, disculpadme. Sí, no te preocupes, Javier. Lo que te estaba preguntando era que, pues que cuando terminamos de leer Terra Alta nos dio la sensación de que iba a haber una segunda parte y así ha sido, tenemos independencia. Entonces queríamos saber cuál era el proceso de creación cómo fue el proceso de creación de Terra Alta, si ya tenías planificado que hubiera una independencia. Bueno, pues esto ha sido una cosa bastante rara, la verdad. Bueno, primero dejadme que salude a todo el mundo. No puedo ni saludar. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Lástima de las interferencias tecnológicas, esto es la vida que nos ha tocado vivir. Bueno, entonces, sí, esto ha sido una cosa muy rara, la verdad. Cuando terminé de escribir Terra Alta, yo supe que había escrito una cosa distinta de mis novelas anteriores, que aquí empezaba algo nuevo, y por eso mi agente me sugirió presentarme al Premio Planeta, porque le pareció que era la mejor manera de decirle a mis lectores que allí empezaba algo nuevo. Pero también me ocurrió algo raro cuando terminé de escribir Terra Alta, y es que tuve la impresión, o más bien la certeza, de que ahí no terminaba todo. Sentí que esa era una novela independiente, que era una novela autónoma, que pues, se podía leer por sí misma, pero también sentí que formaba parte de algo más grande, de algo más extenso. No sé si en parte, no sabría decir, pero creo que eso influyó también por el hecho de que literalmente me enamoré del personaje principal. O sea, ahí había en ese personaje algo muy importante para mí. Entonces sentí que ahí no terminaba algo e instantáneamente imaginé 3 novelas más en torno a Melchor Marín. Ese es el proyecto en realidad. El proyecto es escribir como una gran novela en el sentido no de buena, sino en el sentido de larga. Ya veremos si son 4 o 5, que giren en torno a Melchor Marín y al mundo que se ha creado en torno a él en la Terra Alta. Pero vamos, que tampoco en las novelas, por ejemplo, transcurre la mayor parte en Barcelona, la próxima va a transcurrir en otros, también en la Terra Alta y en otro lugar. Pero bueno, el centro, digamos que está en la Terra Alta. Sí, esto es un libro muy raro, un experimento que no creo que se vuelva a repetir, pero que me está dando muchas alegrías como escritor, la verdad. Bueno. Vale, a ver, tenemos a Clara de Calamonte, de la Biblioteca de Calamonte, que quiere preguntar. Clara, ¿te puedes activar el micro? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Estamos aquí con el Club de Lectura, no estamos todos, otros están por Facebook, pero bueno, todavía por el miedo al virus este dichoso. Mira, simplemente también tenemos muchas obras tuyas aquí en la biblioteca, muchas,
Y también digital tenemos Terra Alta e Independencia. Muchos de los que están aquí se han leído muchas de ellas y bueno, otros seguro que les va a apetecer leerlas. Lo que sí nos gustaría, bueno, supongo que te lo habrán preguntado muchas veces, pero nos preguntábamos cómo el cambio de género, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que le has dado a tu forma de escribir, ¿no? De pasar más de las novelas históricas, ¿no? O con tinte de novela histórica a pasar bueno, pues a lo que son estas investigaciones o digamos ya del género del thriller, ¿no? Como son estas dos últimas. Solo que nos explicaras un poquito qué te llevó a dar ese giro, digamos, ¿no? Bueno, si te apetece contándolo. Claro que sí. Bueno, yo como le he dicho a Virginia al principio, entre mis muchos defectos se cuenta el de ser un charlatán. Hablo mucho. Entonces voy a intentar contestar con brevedad, pero me lo ponéis muy difícil, porque esa pregunta es muy difícil. Entonces, mira, ¿qué me ha llevado a dar un giro? Vamos a ver. La novela anterior a Terra Alta se titulaba El monarca de las sombras. El monarca de las sombras es mi novela más extremeña. Y porque está centrada en mi pueblo, que es Ibernando, como sabéis, al lado, bueno, no sé si lo sabéis, pero os lo digo, al lado de Trujillo, ¿verdad? Todos pasáis junto a él, seguro, cuando pasáis por la autopista, porque es imposible. Seguro que la mayoría no habéis entrado en él, porque espero que no haya nadie de Ibernando, tampoco hay muchas cosas que ver. Claro, comparado con Trujillo, pues... Pero bueno, el caso es que ese libro para mí era muy importante. El monarca de las sombras es un libro centrado en mi pueblo, centrado en mi familia, centrado en mi herencia personal. Entonces es el libro que yo siempre quise escribir, desde antes incluso de ser escritor. Y cuando terminé de escribirlo, yo sentí que ahí terminaba algo, que algo que había empezado 20 años atrás, en Soldados de Salamina, terminaba ahí. Que ese libro era un poco como la otra cara de Soldados de Salamina y que entre esos dos libros había escrito otros con unos rasgos en cierto modo similares, ¿no? Había ahí, en fin, cosas en común, mezcla de géneros, la presencia de la historia era muy importante, eso que llaman autoficción ahora, que da igual, si no... Quiero decir, el personaje, el narrador se llamaba Javier Cercas, se llamaba como yo, a menudo, ¿verdad? Aunque era distinto que yo. En fin, había una serie de cosas en común. Entonces, yo sentí, insisto, cuando terminé El monarca de las sombras, que ahí debía terminar algo, que si continuaba por esa vía, corría el peor peligro que puede correr un escritor, sobre todo a cierta altura de su trayectoria, que es el peligro de repetirse, de convertirse en un imitador de sí mismo. Cuando un escritor hace eso, y por desgracia se hace demasiado a menudo, ¿verdad? Si me han ido las cosas bien, pues ¿por qué voy a cambiar? Voy a seguir con la misma manera de hacer, ¿no? Quien hace eso está equivocado, quien hace eso está muerto como escritor porque ya no puede decir cosas nuevas. Entonces sí, al acabar ese libro yo sentí la necesidad de renovarme, de reinventarme. Esa es la realidad. Y Terra Alta es el resultado de esa voluntad de reinvención, de cambio, ¿verdad? Entre los dos libros ocurrieron algunas cosas que favorecieron de algún modo esa reinvención, ¿no? Ese cambio de registro, si queréis llamarle así, ¿no? Como por ejemplo la crisis catalana, que para mí ha sido personalmente, pues, bueno, como para mucha gente, pero quizá para mí en particular más todavía, no lo sé, algo, pues personalmente que me ha cambiado, ¿no? Algo duro y algo que te sacude y que te cambia y que de algún modo eso tiene que reflejarse en lo que estás escribiendo. Estas novelas no son novelas políticas, pero el carburante de esas novelas sí es la crisis catalana, si es la revolución personal que eso ha significado para mí, si es el sacudón personal que eso ha supuesto para mí. Entonces, había esa voluntad de cambiar y había unas circunstancias personales que me llevaron a cambiar. Pero de todos modos, el cambio no ha sido tan grande en el fondo. Es decir, es verdad, por ejemplo, que estas novelas, Terra Alta e Independencia, tú has dicho
que son novelas policíacas. Me parece bien. Si alguien quiere leerlas como novelas policíacas, me parece bien. Si alguien quiere leerlas de otra manera, también me parece bien. Mirad, dejadme que os diga una cosa muy importante, importantísima para los clubes de lectura. Hay un personaje de Terra Alta que se llama el Francés, que luego reaparece en Independencia, que es ese bibliotecario que de manera involuntaria introduce a la lectura a Melchor Marín, un personaje que a mí me encanta, que dice lo siguiente: la mitad de una novela la pone el autor, la otra mitad la pone el lector. La mitad de una novela la pone el autor, la otra mitad la pone el lector. Bueno, esa es una de las pocas verdades absolutas que yo conozco. Una novela es una partitura y es el lector el que la interpreta, y cada lector la interpreta a su manera, y en ese consiste la magia o gran parte de la magia de la literatura. No os engañéis. El protagonista de la literatura no es el autor. El protagonista de la literatura es el lector, que es el que termina los libros y el que se los hace a su medida. Entonces, insisto, si alguien quiere leerlas como novela policíaca, me parece muy bien. En el fondo, Borges, que es uno de mis maestros, para mí un escritor fundamental, decía: todas las novelas son novelas policíacas. Yo creo que tenía razón. Al menos las mías lo son. Siempre lo han sido. ¿Por qué? Pues mira, al menos en el sentido en que en todas ellas, desde el móvil, la primera que escribí, hasta Soldados de Salamina, que quizás es la más leída todavía, en todas hay un enigma, en el corazón de todas esas novelas hay un enigma y alguien que quiere descifrar ese enigma. Y en eso consiste la esencia del género policial. Ni más ni menos. Es verdad que en Terra Alta y en Independencia hay un protagonista que es policía. Es verdad. Y hay un caso que tienen que investigar. Pero si lo pensáis bien, insisto, mis novelas anteriores, y para mí todas las novelas que importan de algún modo son novelas policíacas en este sentido. Y claro, eso significa algunos cambios, pero hay muchas cosas que permanecen. Y dejadme que os diga una cosa más sobre este asunto. Y con esto acabo. Hay gente, sobre todo en el mundillo literario, pero no solamente en España, sino en todas partes, que considera que las novelas policíacas, que el género policial es un género menor, un género de menor importancia que otros, ¿verdad? Bueno, quien dice eso no sabe lo que es la literatura. Repito, no sabe lo que es la literatura. Porque en literatura no hay géneros mayores o menores. Hay formas mayores o menores de usar los géneros. Formas mejores o peores de usar los géneros. O sea, no sé, la comedia tiene a Shakespeare y tiene a un montón de escritores buenos, pero también tiene un montón de escritores malos. Pues con el género policial ocurre lo mismo. El género policial tiene escritores buenísimos, Edgar Allan Poe, Borges, Sciascia en Italia, Simenon en Francia, yo qué sé, y tiene un montón de malos. En el fondo, lo único que hay son dos tipos de novelas, las buenas y las malas. Todo lo demás es verborrea. Muchas gracias, y nos quedamos con esa frase que como tú has dicho, para el lector y para los clubes de lectura tiene mucho significado, y además que es verdad que es así. Es que es verdad. El escritor puede escribir con una intención, él la tiene clara y luego, bueno, pues cada uno lo interpreta, incluso como hemos dicho muchas veces, ¿no? Que pueden leer hasta una misma persona dos veces una misma novela y leerla con diferentes significados. Absolutamente. Cada lector lee una novela distinta. Hay tantos Quijotes como lectores del Quijote. Porque la lectura consiste en la relación del lector con el libro. Y el lector mete en el libro su propia experiencia. Insisto, esa es la magia de la literatura. Nadie lee el mismo Don Quijote. Hay veces, mis novelas Esto me parece que es fundamental. El protagonista de la literatura es el lector. Mis novelas se han llevado al cine. Varias de mis novelas, ahora en octubre, a principios de octubre, se estrena una versión cinematográfica de Las leyes de la frontera, que dirige Daniel Monzón. Habréis visto alguna película suya, que hizo El Niño y Celda 211 o tal. Bueno, hay veces en que la gente cuando se estrena una película o una obra de teatro, también se han hecho varias obras de teatro basadas en novelas mías, me dice, oye, gente de muy buena fe, lectores de buena fe que me dicen, oye, Javier, ¿vamos a ver en la pantalla lo que hemos leído en la novela? Y yo siempre les digo, pero mire, eso es imposible. En la pantalla usted no puede ver aquello que ha leído en la novela, porque lo que ha leído en la novela solo lo ha leído usted.
Es imposible. O sea, lo que lee el lector solo lo lee él. Y cada lector lee cosas distintas. Pone caras distintas a los personajes. Mete en esa historia su propia experiencia, etcétera, etcétera. O sea, la lectura es algo intransferible, completamente intransferible. En todo caso, lo que hay que ir a ver al cine es la interpretación que el cineasta, que el director de cine ha hecho de esa novela. Pero lo que tú has leído, eso es imposible, porque eso es solo tuyo, ¿verdad? Y esta, insisto, es la magia de la literatura. Por eso la literatura no tiene nada que ver con el cine, no tiene nada que ver con, ¿verdad?, con otras artes. Muchas gracias, Javier. Nada lo puede sustituir. La literatura no puede sustituirse con nada. Vale. A ver, Javier, tenemos a Leni Ortiz de la Biblioteca de Mérida que quiere hacerte una pregunta. Leni, no sé si Leni no... ¿Ya sí, me ya escucháis? está. Ahora sí. Digo, si no pasábamos a... Buenas tardes, Javier. Me encanta que seas extremeño, me encanta. Y bueno, yo estaba leyendo, he estado aquí sentada en mi casa muchas tardes cuando no he trabajado, leyendo Terra Alta, de verdad, porque me apetecía leerlo, porque también tenía ganas de leer Independencia, porque he leído muchas cosas de ti en los periódicos, en fin, con todo lo que ha pasado con el tema político, etcétera, y bueno, me apetecía leer efectivamente lo que tú dices, este estilo diferente en el que te has metido, porque lo anterior ya también lo conocía. Y con respecto a... Entonces, me ha encantado, ha sido una sorpresa cuando hoy estás en mi casa acompañando a estos lectores, cuando he estado aquí cantidad de tardes, de verdad, disfrutando muchísimo de la novela. Además, yo también me he enamorado de Melchor, me ha encantado, pero cómo puede cambiar tanto. Y lo que más... Bueno, en fin, es que estoy muy emocionada con esta novela. Me ha encantado igualmente que vuelva a estar leyendo la segunda Terra Alta 2, ahora que ya la he empezado a leer en digital, porque en la biblioteca estamos en lista de espera y ya la tengo que leer en digital. Y a mí lo que te quería preguntar es cómo ese proceso creador, cómo te ha entusiasmado tanto relacionarlo todo el libro con Los Miserables. Los Miserables, por favor, esa gran obra, ¿cómo haces el seguimiento continuo de Melchor en toda su vida, en toda su faceta, relacionándolo con esa gran obra de literatura, ¿no? Y luego, por si acaso ya no me toca más hablar, me encanta que Olga sea bibliotecaria, me encanta todo lo que monta en relación con ese pueblo, con ese pueblo donde la biblioteca es tan importante. Y, en fin, de verdad que me parece una novela, no me parece una novela policíaca, me parece una novela con mucho pensamiento. Esa parte final donde hay tantos interrogantes que yo misma me hago, ¿no? El hacer esto porque me lo mandan o porque realmente creo, la justicia sí o no. En fin, es un libro efectivamente para llevarlo al club de lectura, para hablarlo con el autor, para que el autor nos diga cómo es posible esa profundidad en la novela con tantos interrogantes que da para muchos temas políticos actuales de la justicia. No sabría qué preguntarte con tantas cosas como tiene esta novela, ¿no? Pero sí, solamente háblame de Los Miserables, por favor. ¿Cómo es tu novela favorita? ¿La has utilizado? ¿Cómo va eso? Muchas gracias. Es un placer estar. Gracias, Virginia, por este encuentro. A ti, Leni. Gracias a ti, Lemi. La verdad es que después de esta intervención debería cerrar la conexión. Ya mejor esto no puedo mejorarlo ya, Lemi. Muchísimas gracias, eres muy amable. Que conste que no somos parientes, No, Los Miserables. Sí, me han preguntado a veces por qué elegí Los Miserables. ¿Por qué para Melchor es tan importante Los Miserables? Si para mí es tan importante Los Miserables. La verdad es que no. La verdad es que no fui yo quien eligió Los Miserables. Quien eligió Los Miserables fue Melchor. Esa es la verdad. La puñetera verdad. Es decir, en un momento determinado, cuando ya había avanzado en la escritura de la novela, en realidad esta novela surge en gran parte de las ganas de conocer a este chaval.
a este chaval que se llamaba Melchor Marín y que estaba lleno de furia, lleno de dolor, lleno de deseos de venganza, y que era una bestia, porque Melchor Marín es una bestia, o sea, es un chaval, hijo de una prostituta, no conoce a su padre, nacido en el barrio más duro de la Barcelona metropolitana. Y en un determinado momento me pregunté qué libro podía cambiarle la vida a un chaval así. Y instantáneamente pensé en Los Miserables. No es un libro fundamental para mí, no lo fue. Naturalmente, ahora al escribir Terra Alta me lo he tenido que aprender de memoria, porque para Melchor es un libro más que fundamental, es la Biblia para él. Y claro, lo que le ocurre a Melchor con Los Miserables es algo extraordinario, ¿no? Hay un poeta latino, Horacio, que dice de te fabula narratum, la historia habla de ti. Eso es lo que nos ocurre con los grandes libros. Los buenos libros hablan de nosotros. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Melchor Marín, ¿verdad? Lo que le ocurre a Melchor Marín es que en un determinado momento, él que no ha leído un libro en su puñetera vida, abre Los Miserables, empieza a leer y se da cuenta de que ese libro le está hablando de él, que ese libro le está contando su propia vida, que ese libro le está descubriendo quién es. Y a partir de ese momento su vida se revoluciona. Es como si la literatura le devolviese su propia existencia. A través de la literatura, Melchor Marín sabe quién es. Y ese libro le cambia la vida, le convierte en un lector, le descubre su vocación, todo, ¿verdad? Y se convierte en su guía, en su... Pero para mí no, ese libro no fue tan importante como para él, eso debo decirlo. Hay libros de la época que para mí han sido mucho más importantes, ¿no? Flaubert es un escritor para mí fundamental contemporáneo de Víctor Hugo. Ahora, mi opinión es más bien, mi opinión sobre Los Miserables es más bien la de Olga, la de su mujer, ¿verdad? Que dice en algún momento, cuando lo lee, dice... Este libro es todo lo que no me gusta, sentimental, melodramático, excesivo, pero no he podido parar de leerlo. Pues un poco es eso lo que ocurre con Los Miserables, ¿no? Así que la respuesta es, no, yo no elegí Los Miserables. Los Miserables lo eligió Melchor. O quizá fueron Los Miserables quienes eligieron a Melchor. Muchas gracias, Javier. Tenemos a Miguel Ángel de la Biblioteca de Don Benito que quiere hacerte una pregunta. Miguel Ángel, por favor. Hola, buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Ya te digo, tuvimos la suerte también de verte con el Monarca de las Sombras en el Palacio de Congresos de Badajoz, cuando viste antes de esta pandemia. Y nada, decirte que soy seguidor tuyo, que me encanta tu literatura. Mi pregunta es, has hablado del cambio, o sea, radical, que cerrabas con el Monarca de las Sombras, lo que habías empezado con Soldados de Salamina, y que necesitabas ese cambio o pensabas que había ese cambio. Lo quiero decir que yo creo que sospecho que la cabra siempre tira al monte. Quiero decir, no sé si es porque al publicar, al presentarla al planeta, no había ninguna referencia de cerca a metaliteratura o ese mencionar. Tú siempre has dicho que tus novelas, o han dicho de ti que tus novelas, y tú los has aceptado, son una novela de aventura sobre la aventura de escribir novelas. Al leer la segunda novela tuya, Independencia, la segunda parte de Terra Alta, aquí ya sí hay una referencia. Por cierto, tengo que decir, ahora que voy a hacer una referencia a Cervantes, que tus libros, que habrás visto cuando te has paseado por la biblioteca, y tú nos haces homenaje a los bibliotecarios en Terra Alta, con Gilles y con Olga, y seguramente también con Melchor. Tus libros están siempre entreverados con los de Cervantes. O sea, yo que voy, saco libros todos los días de Cervantes o de cerca, están, pues ya sabes, cerca de Cervantes están juntos a las tres primeras letras. Y te iba a decir que esta segunda parte, que es muy cervantina, creo yo, Independencia, ya mencionas como se mencionaba a Quijote en la segunda parte, se hacían referencias tanto a los duques como todo de esa novela. Estaba escribiendo en este caso un tal Cercas, o sea, un tal Cervantes, aquí también se metía con Avellaneda, tú no hacías otra Avellaneda, te has dado prisa, y ya empiezas a mencionar esa novela sobre el héroe de Cambrils. Nada, era preguntarte si toda esa referencia a la que habías renunciado o renuncias en Terra Alta, que luego ya aparece Javier Cercas, o este personaje que se llama Javier Cercas,
¿Lo haces porque la presentas al planeta y no quieres dar ninguna pista? ¿O simplemente vuelves a encauzar? Tengo que decir que a mí no me parecen novelas policíacas, entre otras cosas, renuncias un poco al misterio. Se ve que no te importa mucho el spoiler. Ya en Independencia, desde los primeros, bueno, los capítulos entreverados vamos viendo la resolución, no esperas al final, siempre al final hay una sorpresa. Más en la primera que en la segunda. La primera yo creo que tiene una estructura más policial que la segunda. Pero lo que te quería preguntar, ¿renuncias a cercas en la primera porque lo presentas al planeta? Y luego lo otro que te quería decir, bueno, yo estoy muy orgulloso de que sea extremeño, de que sea un charnego y un gerundense de pro. Me encantan quiero decir, los catalanes hayan nacido, que se consideran catalanes y no renuncian a... Bueno, hoy es el cumpleaños de Jordi Hurtado, por ser otro charnego de pro. Y nada, ya me estoy liando. Contesta esta pregunta, no quería decir. Y nada. Sí, bueno, muchas gracias porque has hecho unos comentarios muy, muy inteligentes que te agradezco mucho, la verdad. Muchos comentarios además y muy buenos. Que no sé si todo el mundo ha captado, pero son muy inteligentes. No, es decir, Miguel Ángel está aludiendo a una cosa que es completamente cierta. Es decir, en Independencia ocurre una cosa que no todo el mundo ha asociado con Cervantes, pero que efectivamente es muy cervantina. Yo procuro ser todo lo cervantino que puedo. Hay un escritor, Milán Kundera, checo, que dice que los novelistas, cuando lleguemos al cielo, nos estará esperando Cervantes y tendremos que dar cuenta. ¿Qué es lo que hemos hecho? No estará San Pedro, sino que estará Cervantes allí diciendo, a ver, tú, ven para acá. A ti te sirve la vecindad en la biblioteca. La vecindad en la biblioteca yo creo que será un aliciente, será algo que jugará a favor tuyo. Espero que sí, espero. Yo hago todo lo que puedo. No, entonces, lo que ocurre en en Independencia es que, claro, Independencia transcurre en el año 2020, la acción principal transcurre en el año 2025. Y, claro, Terra Alta se publicó en el año 2019. Y, por supuesto, en 2025 hay gente que ha leído Terra Alta y que le dice a Melchor Marín, oye, ¿tú sabes que eres protagonista de una novela que se llama Terra Alta? Y Melchor Marín dice, pues no lo sabía, porque Melchor lee novelas, pero solo las del siglo XIX, porque el francés le dijo que todas las demás eran una porquería. Pero claro, hay gente que le dice, oye, pero tú has leído, tú sabes que eres protagonista de una novela, tal. Y hay un momento, por ejemplo, en el que, sí, no, y hay gente que le dice, sí, porque este Cercas, este es como dice un periodista, que es un periodista del País, dice, este Cercas es un liante de cojones, porque cuando dice que todo es verdad, todo es mentira, y cuando dice que todo es mentira, todo es verdad. Y hay un momento en que Melchor Marín habla con Vivales, que es como no sabemos si es su padre o no es su padre, pero que es, en fin, que ejerce como de padre putativo, por así decirlo, y le dice, oye, ¿sabes que hay una novela que habla sobre mí? Y Vivales le dice, sí, muy bien, pues podemos meterle un pleito a este que lo ha escrito, a este Javier Cercas. Melchor le dice, ¿pero por qué le vamos a meter un pleito? Y Vivales le dice, pues porque cualquier excusa, él es un picapleitos de mucho cuidado, un abogado penalista. Y Vivales le contesta, porque cualquier excusa es buena para meter un pleito, ¿verdad? Bueno, entonces, esto es una especie de... es una broma. Mirad, la cosa más seria que yo conozco es el humor. Yo no concibo una novela sin humor o como mínimo sin ironía, porque el humor es lo más serio del mundo. Esto nos lo enseñó también Cervantes, pero somos tan borricos que no acabamos de entenderlo. Entonces, ese juego metaliterario, como decía Miguel Ángel, es decir, jugar con la propia literatura, con la propia novela, eso ocurre en la segunda parte del Quijote. En la segunda parte del Quijote hay gente que ha leído la primera parte del Quijote, que se había publicado 10 años antes. Entonces ahí hay gente que conoce a Don Quijote y Sancho Panza porque ha leído la historia
la primera parte del Quijote, ¿no? Y les decían, ah, caramba, pero usted Don Quijote no es como el que salía en la novela tal, con el añadido, en el caso de Cervantes, de que entre la primera y la segunda parte se publicó un Quijote apócrifo, es decir, un Quijote falso, cuyo autor era un tal Avellaneda, Alejandro Fernández de Avellaneda, ¿verdad? Entonces ahí hay un juego permanente con la literatura. Eso que se llama metaliteratura está en el Quijote, ¿verdad? En el Quijote se habla constantemente de literatura, como se habla constantemente de literatura en Terra Alta y en Independencia. Entonces, Miguel Ángel, para contestar exactamente a tu pregunta, no, la respuesta es no prescindí de esta metaliteratura que, como tú dices muy bien, era característica típica de mis libros anteriores. Es decir, en mis libros anteriores siempre se contaba, esto era característico de mis libros anteriores, se contaba una historia, a menudo una historia del pasado reciente, como en el caso de Monarca de las Sombras, se contaba la historia del héroe de mi familia, ¿no? Un joven que murió en combate en la batalla del Ebro, ¿no? Héroe entre comillas. Se contaba esa historia, pero también se contaba el proceso de contar la historia, es decir, cómo un tipo que se llama Javier Cercas, que era yo, pues, o más o menos era yo, investigaba esa historia, viajaba para documentarse, etcétera, etcétera. El proceso de contarse esa historia. Entonces, a menudo en mis novelas había esas dos cosas, una historia y el proceso de contar la propia historia. Y como tú muy bien dices, esa era una de las cosas que cambiaba en Terra Alta. Tienes absolutamente toda la razón. Si tu pregunta es, que creo que es, prescindí de eso para que no se me reconociera o para presentarme al planeta, la respuesta es rotundamente no. O sea, yo no escribí Terra Alta para presentarme al planeta. Es exacto como pensaron naturalmente. El planeta es un premio muy popular, lo cual es muy bonito, pero también despierta las sospechas del mundillo literario, ¿verdad? Que se enfada contigo o se lo toma a mal hasta que ganan el premio Planeta, claro. Entonces ya no se lo toman tan a mal. Bueno, el caso es que yo no escribí esa novela para presentarme el planeta, sino que, como he contado creo al principio, cuando terminé esa novela, se la di a mi agente literario y ella supo que aquel libro era un libro distinto. Entonces me dijo, oye, este es un libro distinto, ¿por qué no lo presentamos al Planeta, al Premio Planeta? Y si te lo dan, pues es la mejor manera de anunciar a tus lectores que aquí hay un cambio, ¿verdad? Que aquí hay un Javier Cercas, pero que es un Javier Cercas distinto, una nueva versión de Javier Cercas. Y por eso yo os confieso que nunca en mi vida me había presentado a un premio literario, nunca jamás, no creo que vuelva a hacerlo. Mi madre me presentó a un premio literario y lo gané. Te rodea de buenas agentes. Sí, mi madre era mi mejor agente. Bueno, está viva todavía, pero ahora ya no ejerce. Por cierto, está bien de salud, ¿no? Está bien, está perfectamente. Y entonces por eso me presenté al premio y tal. Pero tú tienes razón, en esta segunda novela ese elemento metaliterario aparece, pero aparece pura y simplemente, Miguel Ángel, porque me pareció que era necesario, sencillamente. Es decir, yo, como escritor, lo único que intento cuando escribo es escribir el mejor libro posible. Es decir, obedecer al libro, hacer lo mejor para él. Eso es lo que intento, siempre. Caiga quien caiga y pase lo que pase. Pura y simplemente. Es decir, ni siquiera en estos libros, ni siquiera en Terra Alta, esto os parecerá raro quizá, ni siquiera me propuse escribir una novela policíaca. Os doy mi palabra de honor. Yo quería averiguar quién era este Melchor Marín. Este Melchor Marín que un día se me apareció literalmente, en una frase, que ahora es la primera frase. Lo primero que se me ocurrió de este libro es una frase. Un día iba por la calle y se me ocurrió la primera frase del segundo capítulo, que es la primera frase que se me ocurrió, que dice, ahora ya no me acuerdo muy bien, pero dice más o menos, la primera vez que su madre lo vio, recién salido de su vientre y chorreando sangre, se llamaba Melchor porque la primera vez que su madre lo vio, recién salido de su vientre y chorreando sangre, pensó que era como un rey mago, o pensó que era un rey mago. Su madre se llamaba Rosario y era puta. Eso es lo primero que se me ocurrió. Y enseguida había un tipo, en esa frase está toda la novela, toda la novela.
y enseguida vi un tipo lleno de furia, lleno de dolor, lleno de deseos de venganza. Eso es lo que vi. Muy oscuro. Un tipo muy oscuro y muy dolorido. Eso es lo que vi. Entonces, en un momento determinado, cuando ya estaba escribiendo, cuando llevaba bastantes páginas del libro, investigando quién era este Melchor Marín, tratando de averiguarlo a medida que escribía, pensé que este tipo tan lleno de dolor, tan lleno de ansias de justicia, tan lleno de deseos de venganza, solo podía ser un policía. Y en ese momento comprendí que solo podía ser un policía. Decidí que era un policía. Quizá se me impuso la necesidad de que fuera un policía por el hecho de que la novela, de que estas novelas, de que el corazón de estas novelas, en el corazón de estas novelas hay una pregunta sobre la justicia y sobre la venganza. Eso es lo que hay en el centro de estas novelas. Entonces, quizá por eso se me impuso la necesidad de que Melchor Marín fuera un policía. Y para mí, creedme que fue una sorpresa y que además pensé que me había metido en un lío, porque como me pasa a menudo, bueno, como me pasa siempre que escribes una novela, porque yo no tenía ni idea de policías, ni idea de cómo funciona la policía, no había tratado a un policía así una vez. Pero vamos, ese mundo no lo conocía y es un mundo, creedme, muy complejo. Complejo y, en fin, que hay que investigarlo bien y hay que documentarte bien para poder escribir sobre él. Tenemos a Isabel. Ay, perdón, no sé a quién he Yo iba a cortado. decir también simplemente que, aparte del personaje principal, hay una serie de secundarios con frases profundas que a mí quiero decir, son mis favoritos. Son los abueletes, Manuel Puig, Chicho Campá y Vivares. Me encantan las conversaciones que tienen con las comilonas y los whisky, además que le dan varios consejos a Melchor Marín. Era felicitarle por la creación de esos tres personajes, que no sé si está inspirado en alguien, no lo sé. Pero a mí me gustan mucho sus charlas. Eres muy amable, te lo agradezco mucho. Sí, yo les tengo mucho afecto, la verdad. Esa es la verdad. Ahí hay gente a la que quiero mucho. Quizá por eso quise continuar, quizá por eso sentí la necesidad de continuar. Chicho Campá y el otro solo aparecen, y Puig en Terra Alta solo aparecen al final, en la última escena, ¿verdad? Pero dije, hostia, estos tíos son maravillosos, ¿no? Como muy tiernos, protegiendo a la niña ahí, como... Exactamente. Me recuerdan un poco a personajes, bueno, lo dejamos, que intervengan otros, lo dejamos. Sí, que si no nos van a matar el resto de compañeros. Lo siento, a ver, tenía levantada la mano desde hace mucho rato Isabel, no sé si estás disponible. Si veo que no, ahora sí que estás. Sí, estoy disponible, sí. A ver, cuéntanos. Yo quería hablar con Javier porque primero le tengo que saludar porque soy de Ibernando y soy la alcaldesa. Hombre, por favor, Isabel, pero no te estoy viendo. No te veo. ¿No me ves? No, a ver si te puedo... Espera, voy a darle activar el vídeo. No, es que estás sin el vídeo, Isabel. Estás sin vídeo. Es que estoy con el móvil porque en el portátil no he conseguido. Hombre, me encantaría ver, Isabel. No, y yo a ti también, que me dijeron que lo habías buscado. Claro que sí. Sí. Pues encantada, yo tenía que saludarte como paisana que somos y muy orgullosa de ser viveña, aunque estuve muchos años, tú en Gerona, yo en Madrid. Ajá. El verano pasado así conocí un poco más a tu madre y en fin, tienes una madre que parece muy seria pero es divertidísima. Lo es. Un resumen yo soy pedagoga de formación. Sí. Bibliotecaria de profesión. Sí. Y ahora me he metido en esto de la alcaldía. Menudo lío, ¿no? Muchísimo, pero vamos, que esto es temporal, ¿eh? O sea, que a mí lo vocacional es la biblioteca. Ajá. La biblioteca. Es, no sé, como a mí me gusta tanto, no entiendo a la gente que no le gusta leer. Y yo lo que les digo, pues, si no te gusta, pues, ¿qué le vamos a hacer? No sé, no puedo hacerte nada. No puedo hacerte nada. ¿Sabes lo único que se me ocurre a mí, Isabel? Cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarle en el sentimiento. Sí, yo le digo, pues mira, lo siento, es que no puedo hacer nada por ti. Sí. Yo intento buscar de qué es lo que más te gusta, por aquí, por aquí, por allí. Soy mucho de relatar.
me invento cuentos con los niños, me invento historias, me invento así por ahí. Pero aquí, por ejemplo, en Hibernando sí te digo que aquí hay poca gente que lee mucho. Muchísimo. Mira, qué bueno. Lo sé. Pues, Isabel, me alegro mucho. Te quería decir que es que hay muchas preguntas pendientes y me sabe mal cortarte. No, si ya tengo tiempo. Chema, no sé si estás disponible para hacer la pregunta que llevas mucho rato esperando. El micro, vale, ya. Hola, Discúlpanos. sí. Soy José María Pereira y soy el coordinador del Club de Lectura de Jaray de la Vera, en Cáceres. Claro. Y bueno, pues tenemos en este Club de Lectura 3 personas que son invidentes, que lógicamente lo leen a través de las traducciones de la ONCE. Y mi compañera Mari Carmen me ha dicho que si podía hacerte una pregunta, ya que ella no se podía conectar. Te la voy a leer porque me la ha mandado por WhatsApp. Por supuesto. Dice, dado que la obra Independencia, el autor expresa que los políticos llegan a la política para hacer negocio, que supongo que la firma en general, las personas dedicadas a la política que son honestas no se ven reflejadas. ¿Tiene el autor en mente escribir algo de alguna obra que trate sobre políticos honestos, que se meten en la política para defender valores dignos y hacer propuestas que mejoren la sociedad de forma totalmente altruista? Ella fue concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Jaray. Es una pregunta fantástica. Bueno, antes déjame, no he podido casi decirle nada a Isabel, a la alcaldesa de mi pueblo, y nada, muchísimas gracias por todo. En mi pueblo se lee mucho y se escribe mucho. Se escribe mucho, hay muchos escritores en mi pueblo. Mi madre dice que es la fuente, dice que hemos bebido de la fuente del escaramujo. Eso es lo que se dice, una fuente que hay por allí que parece que tiene poderes sobrenaturales. Bueno, ¿tú has oído eso, Isabel? Lo de la fuente del escaramujo. La fuente del escaramujo no exactamente, pero lo de la escritura sí. Hay mucha gente, tenemos bastantes libros. Yo le pongo la pegatina azul para que se vea a la primera vista. El tejuelo siempre es azul, los extremeños van en azul. Claro. Oye, dejadme, también quiero contestar, por supuesto, la pregunta de que me ha trasladado Chema. Es que es muy buena pregunta. Es que es una pregunta excelente. ¿Sabéis lo que pasa? Que los escritores vivimos de lo malo, no de lo bueno. Es decir, trabajamos con el dolor, con las crisis, con la, ¿no? con las cosas malas. En un mundo feliz no existiría la literatura, o por lo menos no existirían las novelas. Quizá poesía sí, poca pero mala. La literatura es eso, la literatura trabaja con la perversidad, con el dolor, con las crisis, ¿no? Los escritores somos un poco como bestias carroñeras, ¿verdad? En el mejor de los casos somos como los alquimistas que querían, ¿recordáis?, transformar el hierro en oro. Los escritores, los mejores escritores son capaces de transformar eso, el dolor, las crisis, lo malo, en bueno, en belleza y en sentido. Y por eso la literatura es útil. Siempre y cuando no se proponga serlo. Si se propone serlo, se convierte en propaganda o pedagogía. Entonces, con las cosas buenas es muy difícil trabajar. Lo que dice ese personaje, que los políticos se meten en política para hacer negocio, no sé, no recuerdo el personaje que lo dice, pero desde luego no es lo que yo pienso. Yo sé que hay gente que se mete en política, afortunadamente, porque quiere mejorar el mundo y porque quiere trabajar para su país y para sus conciudadanos, y que lo hace con las mejores intenciones. Luego saldrá mejor o saldrá peor, pero no tengo la más mínima duda. Convertir a uno de esos personajes en protagonista de una novela se puede hacer, no será fácil. No será fácil. Porque las buenas personas son un material mucho más complicado que las malas personas. La felicidad
es un tema literario muy difícil, muy difícil. André Gide, un gran escritor francés, decía, es imposible hacer literatura con los buenos sentimientos. Gabriel Ferrater, un gran poeta catalán, decía, es imposible hablar de la felicidad sin poner cara de idiota. De todos modos, nunca hay que descartarlo, es posible hacerlo. Pero la literatura trabaja sobre todo con eso. Quizá, fijaos, me voy a atrever a decir una cosa que es muy aventurada, pero quizá porque lo que siempre pretende la literatura es mejorar el mundo. Secretamente lo pretende. Por eso se fija en lo malo, en lo que no funciona, no en lo bueno, no en lo que ya funciona. Y por eso tal vez las buenas personas son un material literario mucho más complicado, ¿verdad? Pero claro que existen. Ese señor, ese personaje o sea, lo que dice un personaje de una novela no es siempre lo que piensa el autor. A menudo no, es lo contrario, o en fin, ¿no? Lo que dice un personaje de una novela es lo que dice un personaje de una novela. Y tiene razón también esta persona, esta señora, no sé si es una chica o una... Tiene razón... Es una señora, sí. Es una señora. Tiene razón Chema al decir que en particular en Independencia hay una visión negra de la política. Es completamente cierto. Es completamente cierto. Hay una visión negra de la élite económica catalana y política barcelonesa. Es decir, hay una visión negra de esas élites económicas enquistadas en el poder durante décadas, siglos, como ocurre con la élite económica barcelonesa. Una élite que no es excepcional, es decir, eso ocurre en Barcelona, eso ocurre en Madrid, eso ocurre en todas partes, ¿no? Que hay élites económico-políticas que se enquistan en el poder. A mí me gusta mucho la definición que da la editorial de esta novela, de Independencia. Dice que es un furioso alegato contra la tiranía de los amos del dinero y los dueños del mundo. A mí me gusta eso, porque creo que es verdad. Porque creo que este es un libro lleno de furia contra eso. La manera de luchar contra eso, la manera que tenemos de luchar contra eso, la única manera que yo conozco es tomarnos la democracia en serio. Es decir, entender, como creo que entiende, y creo que es lo que implícitamente está diciendo esta señora o esta chica, que la democracia es cosa de todos, que la política es cosa de todos y que no podemos dejar la política en manos de los pícaros y de los aprovechados y de los que siempre están en la política y en todas partes, ¿verdad? Así que, mira, dile que voy a intentar sacar a algún político, buena persona. Creo que ya nos están siguiendo por Facebook. Así que... Pues se lo digo a ella entonces. Lo voy a intentar, pero no, me lo está poniendo muy difícil. Venga, muchas gracias, Javier. Y sigue siendo tan extremeño, ¿eh? Vuelve otra vez a Extremadura. Bueno, a Extremadura siempre voy, ¿eh? Acabo de estar ahí y voy a volver a hablar. O sea que eso es muy fácil, eso está chupado. Cualquier excusa es buena para volver a Extremadura. A ver, nos queda muy poquito rato y sí tenemos aquí pendiente a María José de la Biblioteca de Hornachos, que quiere hacerte una pregunta. No sé, María José, si está a punto. A ver el micro. Vale, perfecto. A ver ahora. Sí, muy bien. Buenas tardes. Vamos a ver, yo más que pregunta quería saludar a Javier porque tener a Javier ahí, tenerlo tan cerca y no saludarlo me parece hasta un pecado. Decirle que me encantó el libro. Solo he leído Terra Alta. Aquí tengo conmigo a una amiga y compañera del Club de Lectura que en su día leímos El monarca de la sombra. Decirle del monarca que él ha dicho que era el libro que él quería escribir y a mí hubiera sido el libro que de tener facilidad para escribir me hubiera gustado escribir. Me encantó y ya me hubiera gustado escribir. Y por hacerle una pregunta tras el saludo, porque ya te digo, me encanta poderlo saludar, era quizás, a ver, yo he sido bastante crítica con los premios Planeta. Me han parecido algunos títulos muy comerciales. Cuando cayó en mis manos ya a partir del premio Terra Alta y lo leí, cambió mi concepción de los premios Planeta, porque no me pareció para nada comercial
y me pareció una gran novela. Y quería pues saber qué supuso para él como escritor el haber obtenido este premio, al margen de lo económico, que eso ya queda atrás, en su carrera como escritor. ¿Qué supuso para él el premio Planeta? Y buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras tan generosas. ¿Qué supuso? Pues es muy bonito. O sea, el premio Planeta es un premio muy popular. Es el premio más popular, vamos, que hay en la literatura, no de España, no española, sino la literatura en nuestra lengua, en español, ¿no? Entonces, pues eso está muy bien. Es formidable. Tener lectores es algo estupendo, ¿no? Y que la literatura sea popular es algo estupendo. Dejadme que lo diga, o sea, me parece que es importante decirlo. Quizá la superstición literaria más importante de nuestro tiempo es esa que dice que la buena literatura solo es una literatura minoritaria, secreta, de catacumbas, ¿verdad? Eso es una superstición y como tal es falso. Y siempre ha sido así. Es decir, no sé, antes hablábamos de Cervantes. La mejor novela que yo conozco se titula Don Quijote de la Mancha y la escribió este señor. Y esa novela, la gente está muy equivocada sobre esa novela. Esa novela no es para catedráticos de Oxford. Esa novela es una novela para la gente. Es una novela eminentemente popular. Y Cervantes era un escritor popular, no un escritor elitista, sino exactamente lo contrario. Y ese libro fue un auténtico bestseller, ¿verdad? Y Shakespeare, que era contemporáneo de Cervantes, igualmente fue un escritor extraordinariamente popular en su época. Y ninguno de los dos tenía mucho prestigio. Ninguno de los dos tenía mucho prestigio. Yo he dicho muchas veces que Cervantes nunca hubiese ganado el premio Cervantes. O no lo hubiese ganado sin escándalo de la crítica, ¿verdad? Y Víctor Hugo y Los Miserables era una novela extraordinariamente, en el siglo XIX, extraordinariamente popular, que revolucionó a todo el mundo. Los grandes novelistas del siglo XIX eran grandes, ¿verdad? Eran muy populares. Alguien ha dicho que Lord Byron, el gran poeta del XIX, era tan famoso como Paul McCartney. Bueno, como el Beatle, ¿verdad? Es verdad. Es decir, entonces, no estoy diciendo con esto que solo la literatura popular sea buena literatura. Lo que sería tan estúpido como decir lo contrario. Lo que estoy diciendo es que lo mejor que le puede ocurrir a la literatura es que vuelva a ser popular, que vuelva a ser relevante, que le vuelva a decir cosas importantes a la gente. Entonces, en este sentido, el premio Planeta es estupendo. O sea, es eso, es una forma de llegar a los lectores. Yo también te voy a decir una cosa, con esto casi acabo. A mí el premio Planeta no me ha cambiado la vida. Es decir, vamos a ser claros. O sea, sí, te pagan 600.000 euros, que es dinero, pero la mitad se lo lleva Hacienda. Y eso te lo pagan una vez en la vida. Cuando la gente me dice, no, pero ¿qué vas a hacer con ese dinero? Pues comprarme camisas y zapatos. Eso es lo que dice mi mujer y tiene toda la razón. Camisas y zapatos y pagar el alquiler. Es que no te da ni para comprarte un pisito en Madrid. Bueno, no, de ninguna manera. Ni una bordilla. O sea, y cualquier directivo de un banco mediano cobra eso cada 6 meses. O sea, los escritores somos pobres. Como me dijo una vez García Márquez, somos pobres con plata, pobres con dinero. Eso en el mejor de los casos, él que era el más rico de todos. Entonces, eso no te saca de penas en absoluto. Y eso, insisto, una vez en la vida. Bueno, entonces, a mí no me cambió la vida, sinceramente. O sea, a mí lo que me cambió la vida fue Soldados de Salamina, eso sí, porque Soldados de Salamina, que lo escribí que lo publiqué cuando tenía 39 años, antes de ese libro, yo era un escritor completamente desconocido. A mí me leía mi madre y algunas de mis hermanas. No me leía nadie más. Y había publicado 3 novelas. Y nunca me quejé. Esa es la puñetera verdad. Jamás me quejé de tener, ni me pareció raro. Me parecía lo lógico. Pues tú escribes, te leen 4, si es que te leen, y sigues adelante. Y ya está. Yo era un profesor de una universidad de provincias. En Extremadura sabían quién era. Esto hay que decirlo porque me adoptaron. Yo descubrí Extremadura realmente antes de Soldados de Salamina, cuando algunas personas, no sé si conocisteis a Fernando Pérez, que murió. Sí. Si alguien conocía a Fernando Pérez, era un gran tipo. Y Julián Rodríguez, por ejemplo, que también ha muerto, es terrible. Yo escribí un librito para la editora regional extremeña, porque ellos vieron que había un tío por ahí que era extremeño y que escribía novelas que nadie le hacía caso. Me dijeron, vente para acá. Y fue cuando yo descubrí
yo antes de eso, no voy a contar aquí mi vida, pero antes de eso, para mí Extremadura era Ibernando y Trujillo y mi familia y poco más. Y gracias a esta gente yo descubrí Extremadura, la complejidad de Extremadura y en fin, y conocí a escritores extremeños y todo fue muy distinto. Pero eso yo ya era bastante mayor, tenía 37 años o por ahí. Bueno, lo que quiero decir es que a mí lo que me cambió la vida fue Soldados de Salamina. Es decir, ese libro de repente me hizo un escritor profesional y hizo que mis libros, como ocurre ahora, pues me permitan vivir de la literatura y se traduzcan a muchas lenguas y a muchos países, y etcétera, etcétera. Eso sí, en cierto sentido me cambió la vida. Tuve que dejar la universidad, hace muchos años que no doy clase en la universidad. Pero eso no es algo que estuviera tampoco en mi cabeza. Yo nunca pensé en ser un escritor profesional, nunca pensé en nada de esto. Yo simplemente pensaba en escribir y punto. Y siempre pensé que iba a ser un profesor de una humilde, periférica universidad que se dedicaba a escribir, nada más. Nunca pensé en ser un escritor profesional. Entonces, El Planeta, pues es muy bonito, está muy bien, me parece fantástico, insisto en lo de entender muchos lectores. No hay ningún escritor que no celebre tener lectores. Quien diga lo contrario miente. Pero vamos, tampoco me ha cambiado la vida. No ha sido un cambio como el que fue aquel. Muchas gracias, Javier. Lo que me ha cambiado la vida es escribir Terra Alta, eso sí. Ahí sí, porque ahí he empezado con un nuevo mundo, me he metido en un universo distinto y... Has dado un giro, sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Tenemos una pregunta de Antonio Artero que lo tenemos aquí, pero es que ya vamos muy fuera de tiempo y me sabe muy mal tenerte esperando que... Contesto encantado. Sí, a ver. Sí, por supuesto. El pobre es que ha preguntado hace media hora, ¿eh? No es que... A ver, dice, hola Javier, Antonio, ¿se la quieres hacer tú directamente o se la leo, lo que tú prefieras? Antonio, pues, ¿tienes el micro? A ver, ahora. Estaba sufriendo, pero mira. Soy Antonio Artero y llamo desde Mérida. Soy uno de los directivos de la Asociación de Amigos de la Biblioteca de Mérida y estoy encantado de estar escuchándote todo este tiempo. O sea, a mí se me ha hecho muy corto la hora esta. Yo reconozco que hay que cortar porque somos muchos, pero ojalá pudiéramos vernos en persona para prolongarlo en el tiempo. Bueno, voy directamente. He leído tu novela, estoy terminando esta Independencia. Es verdad que una de las cosas que me animó a leerla, aparte de que era tuya, yo había leído varias novelas tuyas anteriores, era la polémica que ha habido en todo el mundo político por el trasfondo que transcurre en esa Barcelona que tú cuentas. Y mi pregunta era que constantemente los personajes están haciendo alusiones al proceso y sin embargo a ellos no les afecta en nada en su vida diaria. Entonces aquí nos llegan las imágenes o las sensaciones de que sí está muy sensibilizada la gente con toda esa revolución que está habiendo en Cataluña. Y mi pregunta era si esto que tú cuentas es así de verdad o aún sigue vivo entre la gente. Si aún, perdona, pero no acabo de entender. Si aún sigue vivo... El proceso y la República Catalana sigue todavía como el leitmotiv de todos los políticos catalanes y toda la sociedad catalana, o ya se ha dado un poco un paso adelante y se están buscando otras alternativas para la convivencia en el día a día, incluso allí en Cataluña. Mira, estoy viendo a Isabela, la alcaldesa, la estoy viendo ahora, finalmente. Bueno, entonces, por contestar a tu pregunta, en la vida cotidiana eso tiene relativamente poco, o sea, no tiene una gran importancia, esa es la verdad. Es decir, la gente hace una vida normal. Yo vivo gran parte del tiempo vivo entre Barcelona y un pueblo que es el pueblo seguramente más independentista de Cataluña, o de los más independentistas. Y no tengo ningún problema. De verdad que mi mujer, que tiene 68 apellidos catalanes, pues ahí tiene mucha familia y tiene... y tal. Yo no tengo ningún problema, mis vecinos con mis vecinos, ni con nadie. La gente bastante trabajo tiene con salir adelante, ¿verdad? Entonces, la gente hace una vida normal. Es verdad que en determinados momentos la cosa se tensa. Se tensó mucho en el otoño de 2017, muchísimo. Se tensó hasta límites terribles. Ese fue el momento más peligroso. Y en ese momento, bueno,
No vamos a entrar en detalles, pero sí, fue duro. Pero por lo demás no lo es. Por lo demás, pues cada uno hace su vida, tal. Ahora estamos en un momento, no voy a entrar en detalles aquí, no voy a alargaros un rollo sobre política, pero dejadme que os diga solamente una cosa. El Evangelio dice, la verdad os hará libres. La verdad hace hombres y mujeres libres, lo cual significa que las mentiras hacen esclavos. El problema al que nos enfrentamos es que se han contado una enorme cantidad de mentiras. Enorme. Toneladas de mentiras. Y que la gente se las ha creído. Y que ahora es muy difícil desmontarlo. Muy difícil. Y estoy hablando de los independentistas. Han contado una cantidad de mentiras fabulosas. Y ahora eso va a ser muy difícil echarlo para atrás. Hay que intentar, necesitamos la concordia y la reconciliación. Eso es lo que necesitamos en Cataluña. Y hay que buscarlo como sea. Como sea. O sea, no podemos permitirnos otra cosa. Hay que buscarlo como sea. ¿Vamos hacia ahí? Ojalá vayamos hacia ahí. Solo puedo deciros eso. Ojalá vayamos hacia ahí. Ojalá, por ejemplo, los indultos sirvan para eso. Ojalá. En la historia nunca se sabe. Hay veces que los indultos, y tenemos ejemplos en nuestra propia historia, no han servido para estas cosas. Y hay otras veces en que sí. Yo espero que sí. Eso es lo único que os puedo decir. Y espero que vayamos hacia donde tenemos que ir. Se han hecho... Aquí ha habido una agresión brutal a la democracia en nombre de la democracia. Eso es lo que ha habido en Cataluña. Ni más ni menos. Y eso ha provocado una división fortísima. El problema no es un problema entre Cataluña y España, o no primariamente. Es un problema entre catalanes. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Que es un problema entre catalanes. Más de la mitad de los cuales hemos dicho por activa, por pasiva, de todas las maneras posibles y en todas las elecciones posibles que no queremos la separación. Porque lo que piden no es la independencia, lo que piden es la separación. Y más de la mitad de los catalanes lo hemos dicho por activa, por pasiva, de todas las maneras posibles. Pero hay gente que no quiere aceptarlo. Entonces, ahora mismo es una sociedad dividida, pero no hay violencia, la vida cotidiana no es... Eso apenas lo notas en la vida cotidiana. Es verdad que las relaciones, en unos casos más y otros menos, yo no voy a entrar en detalles particulares. A mí me ha afectado, ¿cómo no me va a afectar? Pero la vida es vivible y no nos vamos a ir. Porque dejadme que os diga una cosa. Yo soy un catalán normal y corriente. Esto hay que tenerlo en cuenta. Soy un español normal y corriente, es decir, un extremeño que vive en Cataluña porque emigró en los años 60. Eso es muy normal. Así se ha hecho este país. Cuando digo este país digo España y digo también Cataluña. O sea, yo no soy una excepción. Soy casi la regla. Hay muchísimos, millones de catalanes que son como yo y que son extremeños, andaluces, tal. Y hay muchísimos catalanes que son como mi mujer, catalanes con 64 o 68 o no sé cuántos apellidos catalanes que no quieren la separación, que no lo quieren. Mi mujer, por ejemplo, y eso sí que sufren, créanme, eso sufren más que nosotros, ¿verdad? Esta no es una causa justa. Esto es lo más importante. No solo es una causa insolidaria e injusta. Una causa insolidaria e injusta. Y a partir del otoño de 2017, inequívocamente antidemocrática. Se cargaron el Estatuto de Cataluña, violaron la Constitución, cometieron todo tipo de tropelías. Y por eso están donde están. Y esto hay que entenderlo. Es muy importante que la izquierda española, yo soy un votante de izquierda, siempre lo he sido y sigo siendo, que la izquierda española no sea cómplice de una causa insolidaria e injusta y antidemocrática a partir de 2017. Esto es muy importante decirlo, ¿verdad? Y por desgracia la izquierda española lo ha sido. Determinada izquierda española lo ha sido. Esto es una catástrofe. No puede ser así. Es injusta e insolidaria.
Desde que el mundo es mundo a cabo, los ricos son los ricos los que se quieren separar de los pobres, no los pobres de los ricos. Son los ricos catalanes, nosotros, los que nos queremos separar de los pobres andaluces, murcianos, extremeños, etc. Y eso ha sido así desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Como los italianos del norte se quieren separar de los ricos italianos del norte de los del sur, los ricos europeos del norte de los del sur. Siempre ha sido así. Siempre, y eso es injusto y es insolidario. Y la izquierda no puede ser nacionalista, la izquierda es internacionalista, ¿o no es? Entonces, ya está. Ya he echado aquí un meeting, perdonadme. No, ha sido interesante como siempre. Muchísimas gracias, Javier, por haber aceptado nuestra invitación. Estábamos todos muy ilusionados porque vinieses. Muchas gracias por tu tiempo, porque vamos, nos hemos excedido muchísimo, pero mira que tú tenías miedo de no contestar a todos, pues nos has contestado a todos. Y bueno, muchísimas gracias. Todo esto lo podréis ver en la página del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura. Gracias a todos por estar, por vuestras intervenciones. Hemos pasado un ratito muy, muy agradable y pues eso, al ser tan interesante, yo creo que aunque nos hemos excedido en el tiempo, nos hemos quedado con ganas de más. Y bueno, mañana tendremos otro encuentro con João Tordo, un autor portugués, de este mismo medio, a las 11:30 de la mañana. Y nada, muchísimas gracias, Javier, por haber sido tan agradable, tan paciente. Y bueno, pasad muy buena tarde, un abrazo y nos vemos pronto. Al contrario, muchas gracias a todos, de todo Gracias, corazón. muchas gracias. También a la alcaldesa y a todas. A la alcaldesa y a todos. Muchas gracias de verdad. Es un gran placer y un gran honor hablar con vosotros. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. A ver.